Bueno, lo que vamos a ver entonces, decíamos, era herramientas para desarrollar esta capacidad analítica de la realidad para formular estrategias. Acá vamos a volvernos más prácticos y vamos a hacer ejercicios, el ejercicio que les decía. Esto era lo que habíamos visto, vamos a ver sobre todo estos 6 pasos y querríamos ver los primeros 3 entre esta clase y la que viene, ¿no? El listado de los problemas, el concepto este de problema focal y el concepto de regiones problemáticas. Bien, ¿se acuerdan que habíamos visto el concepto de problema y decíamos que el problema era una distancia evitable declarada por un actor entre la situación actual y la situación deseada, ¿no? Eso era nuestro concepto de problema. Lo que les voy a proponer acá en esta herramienta que se llama de distintas maneras, pero básicamente es una herramienta de graficación del modelo causal de la política, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la política podía ser entendida como toda política no es solo una propuesta de acción, no es solo una acción, sino que también es una propuesta de interpretación de la realidad. Lo diga o no lo diga, habíamos dicho, las políticas son una teoría sobre la realidad. Suponen e implican una teoría sobre la realidad. Creo que habíamos hablado de esto, ¿no? ¿De qué partes está compuesta esta teoría? Está compuesta de problemas. Entonces, una de las cosas que vamos a proponerles ahora es que respecto del campo que recorta cada uno de los casos en donde que ustedes están analizando, a ver, recuerdo el remediar, la política de reciclaje de la basura en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué más teníamos? El procrear, ¿qué más teníamos? A ver, ¿cuáles me olvido? Ahí faltan, teníamos la UACH, Progresar. el progresar, y no sé Se si... trata, ¿no? Ah, y el de trata, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es en el campo que se recortan las afirmaciones de valor que se hacen en ese caso, en el caso de las 5 experiencias estas que estamos proponiendo, 6, pues estaba la UH de Mauricio, Mauricio era, ¿no?, el que proponía ese caso. Identifiquemos los problemas, una primer relevamiento de los problemas que encontramos en ese campo, ¿no? Supónganse que entramos al Ministerio de Educación y empezamos a conversar con la gente del programa Progresar, ¿no? O a la gente del Procrear o la gente ahí de Trata, ¿no? Y empezamos a conversar sobre la política y sobre los problemas que ven. Y van a empezar a salir varios problemas, ¿no? En el Progresar, por ejemplo, van a decir, y sí, los pibes tienen tan poca plata, las familias, que es difícil para ellos que los chicos continúen su escolaridad o sus estudios, digamos. No es que no quieran, sino que no tienen recursos las familias para continuar sus estudios. Pero además ese no es el único problema que hay, por el cual no continúan sus estudios, sino que también lo que hay es varias ofertas alternativas. Buscan trabajo, por ejemplo, y cuando lo consiguen dejan el estudio por el trabajo. Eso tiene que ver con él. Y a su vez tampoco ese es solo el problema, sino que a veces hay falta de motivación para continuar los estudios, porque después Y vamos a empezar a recolectar en la conversación con los especialistas en ese campo un conjunto de problemas. La falta de ingresos en las familias, la falta de motivación para estudiar, porque hoy estudiar no te garantiza un trabajo, la incompatibilidad entre trabajo y estudio, ¿no? Que si le sumo la incompatibilidad con tareas de cuidado cuando es una piba, sobre todo, aunque debería ser, aunque a veces también cuando son pibes. Entonces van a empezar a aparecer un conjunto grande de problemas, y si sigo conversando aparecen más problemas, ¿no? Lo que queremos acá es que ustedes hagan, pongo otro ejemplo en el progresar, ¿no? Los problemas que hay es que la gente no accede a la vivienda, pero no solo porque no tiene ingresos, sino porque no hay terrenos. No solo por eso, sino porque tampoco tiene con qué pagar un arquitecto. Y no solo eso, sino que además las tasas de interés son enormes para cualquier crédito hipotecario. Y no solo eso, sino que, bueno, lo que sea. Entonces, la idea es que empecemos a formular los problemas que hay en nuestro campo de actuación. Sueltos, no importa ahí. Que hagan un primer ejercicio de formulación de problemas.
La única restricción que vamos a poner es 3 reglas para la formulación de problemas. 4 casi te diría, ¿no? Le agrego una. Una es que entren dentro de un recuadro, es decir, que formúlenlo en muy pocas palabras, ¿no? Antes de que existieran las computadoras, estos ejercicios se hacían con tarjetas. Uno te daba una tarjeta de esas que había, de esas del tamaño estándar, y uno las tenía que escribir en ese espacio con un fibrón, ¿no? Bueno, ahora le vamos a pedir que lo hagan en la computadora, pero que lo hagan también en un recuadro chiquito. Entonces vamos a crear acá recuadros y vamos a poner los juicios. Esa es la ley 0. Mucha economía de palabras en la formulación, ¿no? Tiene que entrar en el recuadro. Segunda regla, o primera regla en realidad, traten de que sean, no traten, están obligados a que sea no una descripción, sino un juicio. O sea, todo problema implica un juicio. Acuérdense la definición de problema, que es: problemas son una afirmación de que las cosas no están como deben ser para un actor, ¿no? Una distancia entre eso y otro. Entonces, por ejemplo, si yo digo problemas, digo, el crédito hipotecario, ¿estoy formulando un problema o no? Ivana, vos que estás bostezando, quiero una respuesta. No es un problema. No, no es un problema. Porque falta ahí, ¿qué falta? Plantear justamente el problema, estás nombrando solo algo, no estás planteando nada. Estamos solamente poniendo un tema. Lo que falta ahí Claro, un tema. es el juicio, eso que separa lo que es y lo que debe ser, ¿no? Si yo digo elevadas tasas de interés para los créditos hipotecarios, estoy afirmando de que las cosas no están como tienen que estar, ¿no? Estoy diciendo que son demasiado elevadas, ¿no? Que no hay acceso de la gente a ese nivel. Por eso casi siempre en las formulaciones de este tipo de formulaciones de problemas, utilizan términos aumentativos o disminuyentes, si me permiten decir, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no es que digo mortalidad infantil, yo digo elevada tasa de mortalidad infantil. Hay mucha mortalidad infantil, incluso por causas evitables, ¿no? Entonces, el mucho, demasiado, hay, o también hay muy poca, ¿no? Por ejemplo, poca... ¿Cómo? Discúlpame, Daniel, cuando se le adjudica algún adjetivo a eso, Sí. porque decir la palabra... Casi siempre son adjetivos que implican una desmesura por exceso o por defecto, ¿no? Esa es una, no siempre, hay veces que hay cosas que su sola enunciación ya te dice que está mal, pero en la mayoría de las veces tenemos que decir que hay demasiado o demasiado poco de algo, ¿no? Por ejemplo, hay demasiada basura sin reciclar en las calles de la ciudad, ¿no? O hay demasiados pocos servicios para no sé qué cosa, ¿no? Entonces, casi siempre piensen en esto: un problema siempre implica demasiado de algo o demasiado poco de algo. ¿Te acuerdas? Un problema es una variable, ¿no? En donde la posición de la variable no está donde debería estar. Está muy por debajo o muy por arriba para lo que sea necesario. Acuérdense. Entonces, siempre este tipo de adjetivos lo que implica es que hay un juicio de valor acerca de que las cosas no tienen que estar como están, ¿no? Si yo digo frecuentes inundaciones, no digo demasiada inundación, porque ya frecuentes inundaciones me está diciendo de que hay algo que no está funcionando bien, que la gente está sufriendo pero en general sí implica que quede claro entonces cuando hacen la formulación de que hay un juicio metido, ¿no? Esa es la primera regla. La segunda regla es que esta es un poco más sutil y tal vez no tan fácil de entender como la otra, pero es importante. Formulen problemas, no soluciones dada vuelta, ¿no? Es muy frecuente que alguien diga bajo presupuesto para implementar la política de reciclado de basura en la ciudad de Buenos Aires. En realidad eso,
cumple la función de un juicio. Yo digo que no es el presupuesto que debería tener, ¿no? Ahora, en realidad, yo estoy haciendo un poquito, no del todo, pero un poquito de trampa, porque en realidad, más que el problema, yo lo que estoy diciendo es denme presupuesto. O sea, estoy planteando ya la solución, solo que la doy vuelta y digo, no tengo el presupuesto necesario. Otras cosas, falta de política adecuada para los niños de la calle, para aprender la situación. Lo que estoy diciendo es, tiene que haber una política, ¿no? O digo, no hay una ley que garantice tal cosa. Lo que estoy poniendo no es una falta, sino que estoy diciendo, che, sancione una ley, ¿no? Y si la tengo, acá esta que tengo en el bolsillo, ¿no? Entonces, ese tipo de formulaciones no es lo mismo que elevada cantidad de basura o demasiada basura en la ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo porque cuando yo digo demasiada basura o la mortalidad infantil es alta o el desempleo es alto, no estoy diciendo con esa afirmación la solución ya para eso, sino que abro varias posibles soluciones. En cambio, cuando yo digo falta una política de empleo, lo que estoy diciendo es pongan la política de empleo. Entonces, hagamos más la formulación del primer tipo, es decir, el problema que me abre diversos caminos de acción. No una acción transformada en problema, en donde la única solución es lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Sonia, sí. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Por qué sería un inconveniente formular como una solución implícita dentro del problema? ¿Cuál sería el inconveniente de eso? ¿No está bueno también como para...? El inconveniente es que tiene el efecto túnel, que se llama, ¿no? Que yo veo la realidad solo desde la perspectiva que la estoy planteando. Entonces me impide ver otras posibles soluciones, ¿no? Entonces, en sí mismo no está mal, pero lo que me bloquea es la posibilidad de pensamiento, ¿no? Y ahora estamos abriendo, no cerrando. En otro momento, cuando tenemos que, vamos a ver, seleccionar el nuevo crítico, se le llama en esta metodología, ahí sí tenemos que precisar cuál es la solución que vamos a operar. Pero en este momento es mejor dejar abierta la puerta. Entonces, si alguien me dijo, no, bajo presupuesto, les pongo el ejemplo de San Martín. Creo que les conté alguna vez lo de San Martín, ¿no? San Martín, cuando llega a Mendoza en su intento de cruzar la cordillera y poder llegar al Alto Perú para sacar al ejército realista, para liberar el Alto Perú y consolidar la independencia en Argentina, en el Río de la Plata en ese momento. Cuando llega a Mendoza, Rivadavia, con el que no se llevaba muy bien, le corta el presupuesto, le deja de dar pertrechos. Y él escribía y decía, che, necesito pertrechos y plata para comprar, porque si no, no hay forma que consiga armar el ejército para cruzar los Andes. Falta de presupuesto era el problema que él tenía. Pero él no lo definió como falta de presupuesto. Lo definió como falta de recursos. Yo tengo insuficientes recursos para llevar adelante esto. ¿Y qué hizo? Y buscó otra solución, ¿no? La solución fue pedirle a los mendocinos que le bancaran el ejército, ¿no? Y ahí está, ¿se acuerdan? No sé si ustedes estudiaban en la escuela, las damas cosiendo ropa para el ejército, y en realidad muchas, si uno lo ve cómo ven a San Martín en Mendoza, no es lo mismo que como lo ven acá en Buenos Aires. Allá es un héroe, un superhéroe nacional, está muy, muy arraigado en la cultura. ¿Por qué? Porque Mendoza en realidad sacó recursos hasta debajo de las piedras para financiar ese ejército. Entonces a San Martín ahí no se quedó con no tengo presupuesto, Rivadavia no me lo da, sino que dijo, tengo este problema de cómo conseguir recursos y lo buscó con medios alternativos. Entonces, lo que te deja esta prohibición de definir los problemas no como soluciones dada vuelta es amplitud para pensar, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hace falta no es una política para los niños de la calle, sino lo que hace falta es una política de pleno empleo, porque esa es la única manera para resolver el tema de los niños de la calle. No sé, estoy diciendo una pavada, pero a lo mejor es así, ¿no? Entonces tengo que dejar abierto esto. Entonces, esa es la segunda regla. Igualmente, Sonia, esto para aclarar, hay veces que es inevitable marcar la ausencia de algo, que es la estructura, el problema, ¿no? Viste que es como
una ausencia fundamental que uno desde el análisis tiene que decir. A veces no es presupuesto, puede decir, está la ausencia de este marco jurídico que nos permite hacer tal cosa, por ejemplo, ¿no? No hay una ley que nos ampare a hacer esto, entonces, bueno, ese es un inconveniente desde nuestro accionar, ¿no? Entonces, voy a decir, bueno, ausencia de este marco jurídico para poder realizar tal cosa. Que ahí vos marcás, bueno, para hacer vos no sos capaz de generar una ley, ¿no? Ya ahí estás marcando un problema que ya te excede totalmente. Hay veces que es fundamental marcar esta falta de, ¿no? Que hoy día, bueno, sería una solución tener eso. Pero bueno, cuando ya son cuestiones muy macro que impiden el accionar por ahí. Pero estas cuestiones sí que siempre se tiende, ¿no? Y no hacemos nada porque no tenemos presupuesto, o no, o faltan los recursos, y sí, a todos generalmente le faltan los recursos en el Estado. Entonces, invitamos a ir un poquito más allá en los problemas. Entonces, segundo. Tercer punto es, pongan problemas, no relaciones entre problemas. Por ejemplo, bueno, o sea, esto tiene que ver con que si ustedes en una sola formulación me ponen una causa y una consecuencia, es decir, dos problemas relacionados, por ahí si yo lo quiero relacionar con un tercer problema, no puedo hacerlo porque tengo, el tercer problema se va a relacionar con los dos, no con el que yo quiero relacionarlo, no sé si me explico, ¿no? Entonces para eso es mejor tener una concepción más atomista de la definición de los problemas. Un problema acá, otro problema acá. En todo caso, después los relaciono a través de otro tipo de mecanismos gráficos que van a ser flechas. Pero les pedimos que si son en cada recuadro pongan un solo problema, no dos problemas o tres relacionados, ¿no? Eso a veces tenemos la tentación de hacerlo, ¿no? Hagamos un ejercicio de estas tres. Estos tres problemas ¿están bien o están mal? Vamos al... Educación. Sí. ¿De educación secundaria? Educación secundaria no es un problema. Pero no, Claro, no los es un otros dos problema. sí. Los otros dos sí. Transformen educación secundaria en un problema. ¿Qué problema de educación secundaria pueden encontrar? Que pocos chicos terminan la secundaria. Claro. O sea que de un Deserción de porcentaje que alumnos. ingresó, Deserción de alumnos, claro, antes de la finalización del Sí, y fíjense que son dos problemas. Lo que educación. una es la deserción, alta deserción de alumnos, no deserción de alumnos, sino alta deserción de alumnos, siempre alguna deserción va a haber, y la otra es baja proporción de terminación de los estudios, ¿no? Esos son dos, ¿no? Una a lo mejor se relaciona con la otra, ¿no? Pero está bien ponerla como dos problemas aparte, ¿no? Y decía, los otros dos sí son problemas, ¿no? No hay políticas de promoción de la inversión privada. No, ahí sería que hay No, poco, esa no. hay poco. Hay poco, sí, hay poco, es cierto, pero está muy cerquita de un defecto que mencionamos. Claro, que es directamente poner la solución invertida. Claro. Acá lo que está diciendo es, quiero política de promoción de la inversión, ¿no? Esto los empresarios, si hablan con cualquier grupo de empresarios, le van a decir eso. Y lo que pasa es que acá que no... se relaciona con el bajo de impuestos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, quiere un régimen de reducción de los impuestos, de las cargas patronales para poder invertir, si no, no puedo. Entonces te están proponiendo ya la solución. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que la inversión es baja, digamos. Después veo cómo puedo elevarla. A lo mejor es con políticas de promoción, regímenes de grabación, a lo mejor es con apoyo a la mejora tecnológica, a lo mejor es con un crédito, a lo mejor es con distintas formas, ¿no? Pero si yo digo política de reducción de impuestos para eso, ya estoy diciéndola. Lo pone muy general, así que podría ser también aceptable. Pero bueno, tiene esa cosa para verle ahí. Y en esta, la número 18, alta precarización del empleo por flexibilización laboral. Y es como una causal, ¿no? Porque está hablando de que la precarización se debe a la flexibilización laboral. Claro. Acá me hiciste, como estamos como es hot sale hoy, me vendiste dos problemas por uno. Acá relacionamos problemas, claro, que tampoco se pueden hacer. Se tienen que poner aparte, un problema por un lado y el otro por el otro. Exacto,
O sea, por un lado acá tenemos alta precarización del empleo y por el otro lado un mercado Y la flexibilización. laboral muy desregulado. Que ahí, como se ve, decíamos, siempre los problemas son relativos al actor. Para mí, un mercado de trabajo muy desregulado puede ser malo y para otro puede ser muy bueno, ¿no? Pero para mí yo lo puedo ver como problema, ¿no? Bueno. Daniel, Sí. Ahí está. ya te quería compartir, en realidad, una situación que tuve hoy que me sentí como bastante incómoda. Hoy estaba en el supermercado en Coto, y bueno, se armó justo una situación porque en Coto, bueno, no se caracterizan por tratar muy bien a sus empleados, ni proveedores, ni nada. Entonces en la fila se armó como un debate, qué sé yo. La gente empezó a quejarse. Y se empezaron a quejar hasta que llegaron al tema del Ministerio de la Mujer, que destinan tantos millones de pesos, que eso podría distribuirse. Claro, yo dije, yo me callo acá que trabajo en el Estado, primero porque son las 3 de la tarde, estoy en el supermercado, me van a decir, ¿qué estás haciendo? Claro, ¿no? Yo estoy de vacaciones, o sea, tranquilamente puedo estar en el supermercado. Pero digo, ¿cómo está todo tan instaurado que de un tema en un privado, porque Coto es una empresa privada, y de su maltrato a sus empleados o de cómo los recursos que le dan como para atender, deriva todo en una cuestión del Estado? O sea, como que algo que tenía que ver con Coto, cómo trata a sus empleados, a que el Ministerio de la Mujer no está haciendo nada y que destinan tanta plata. Entonces es como que, digo, qué mal, digamos, qué mala prensa, qué mal que está todo, que todo se le termina echando la culpa a los recursos como son utilizados El Estado, a sí. nivel federal, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, eso digamos, digo, trabajo en el Estado, yo laburo y sin embargo me sentí como, digo, no abro la boca acá porque me van a, digamos, me van a linchar, o sea, es como que, pero Sí. es heavy. Sí, sí. Es que desde hace muchos años, yo diría básicamente de los años 80, de fines de los 80 en adelante, venimos con una prédica antiestatal feroz, ininterrumpida y constante, ¿no? El Estado es ese pulpo que extrae los recursos que nosotros podríamos estar productivamente generando. Ese es el discurso que hay, ¿no? Y todo lo que se gaste, el gasto público aparece así como... Pero ahora, llevado a esto, fíjate vos, ¿no? Cómo uno podría pensar ese incidente tuyo en términos de problemas, ¿no? Uno ahí, estoy hablando de maltrato a, suponete, a los empleados del maltrato laboral en situaciones de trabajo, ¿no? En una empresa en particular, ¿no? Y lo otro pone mala utilización del gasto del Estado, hace esas dos cosas, y no sé por qué mágico, lógica, las relacionan, ¿no? Y las ponen en ese lado, ¿no? Vos podrías hacer un mapa de la locura de los mapas que la gente tiene en la cabeza, entre ideas, ¿no? Que no son obviamente producto de la locura, sino de discursos instalados, ¿no? Uno de los discursos el Estado no produce, no sirve para nada. Y yo les invito a esa gente que saquen al Estado de la existencia, saquen al Estado por 10 minutos y veamos qué pasa en la vida social, ¿no? Creo hay una película, ¿no? que son, yo no las vi porque esas cosas no me gustan mucho, pero son 24 horas en que uno puede hacer lo que quiera, ¿no? No sé si vieron esas, que son, está permitido violar la ley y hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces la gente sale a matar. ¿La purga? La purga, Sí. sí, esa se llama, ¿no? Bueno, eso es... Horrible. Esos son sociedades sin Estado. Suspendamos al Estado por 24 horas, y es eso, digamos, ¿no? Entonces, digamos, a ver, ¿quién destruye, digamos, finalmente al Estado? Está destruyendo la vida social, ¿no? Pero bueno, sí, entiendo cómo te sentís, Nazarena. Es difícil verlo, y es difícil verlo como empleado estatal, ¿no? Como trabajador estatal, ¿no? Eso lo hace doblemente difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si con esto podemos contribuir a ir generando otro tipo de... fíjense, esta es una enumeración de problemas para la política de empleo de jóvenes que empezamos a hacer en algún ejercicio. Ve acá hay varios problemas que se mencionan
Supónganse que yo voy al Ministerio de Trabajo y empiezo a conversar con la gente que trabaja en este plan en la política de empleo juvenil. Y me van a decir cosas como estas, ¿no? Empecemos de la izquierda. 1, elevado embarazo adolescente, ¿no? Estamos hablando acá del empleo de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? El elevado embarazo adolescente tiene que ver con eso, por algo lo traen a este campo de actividad, ¿no? Debilidad de los servicios de apoyo al cuidado, también. Carácter excluyente de la educación secundaria, también eso tiene que ver con el empleo juvenil. Debilidad de los servicios de formación profesional. Consolidación de la reproducción de la desigualdad de género. Escasas oportunidades de empleo de calidad para los jóvenes. Alta carga de cuidado en mujeres jóvenes. Alta precarización del empleo. Insuficiente inversión privada. Fuga de capitales. Ahí esos son el tipo de afirmaciones que ya en sí mismas son un juicio, ¿no? Aunque podríamos decir elevada fuga de capitales, aunque por hablar de fuga ya, sistema tributario regresivo, insuficiente ingresos familiares, etc. Este es el tipo de formulación que les vamos a pedir ahora a ustedes. Está más o menos, a ver, dígame un ejemplo de cada uno de los grupos que tenemos, que pondrían, para ver si vamos apuntando para el mismo lugar. A ver. Emergencia sanitaria puede ser, en el caso de remediar. Emergencia sanitaria, me parece, emergencia sigue siendo un título, ¿no? Puede ser bueno, claro, que ponga. ¿Qué sería lo que está atrás de emergencia sanitaria? Falta de medicamentos. Sí. Insuficiente acceso, si querés, de la población. Insuficiente, claro, sí. Sin cobertura a los medicamentos. Sí, y por eso también puede decir elevado precio de los. Sí. Insuficiente ingresos familiares para progresar. Insuficiente ingresos familiares para progresar puede ser, ¿no? Para sostener, sí, insuficientes ingresos familiares, perfecto. Sí. Escasa oportunidades, profesor, de empleo, las 5, de calidad para los jóvenes. Escasa oportunidad de empleo de calidad para los jóvenes para el progresar, decís vos. Sí. Sí, puede ser, claro. Sí, sí. Porque es como que una cosa lleva a la otra, o sea, si no llega a ese destino que es el empleo, es porque algo está pasando ahí. Como ustedes sospecharán, cuando uno ya empieza a formular 3 o 4 problemas en un mismo campo, empieza a ver la relación entre ellos, ¿no? Entonces, claro. Eso vamos a ir trabajando en otros pasos. A ver, reciclaje. Esto hay que vincularlo con reciclaje. Digan un problema del campo de problemas. No, estos problemas no, un problema del campo de ustedes. Sí, no problema. Elevado nivel de contaminación. Contaminación, eso. Elevado nivel de contaminación en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Ahí está. Bien. Trata. ¿De trata? ¿Se le ocurre algo? Y de trata puede ser gran cantidad de personas hacinadas en un taller, por ejemplo, talleres textiles. Está bien. Elevado hacinamiento, sí. En el trabajo textil, digamos. Hacinamiento o condiciones de trabajo inhumanas o deterioro, alto deterioro de las condiciones de trabajo en el sector textil irregular, no sé qué cosa. Bueno, ahí puede ser. Bien, por ese lado van. Yo lo que les pedimos ahora, usen el PowerPoint y proyéctenselo ustedes. PowerPoint. Al PowerPoint. Sí, en cada grupo, un integrante comparte la pantalla con el resto. Un integrante que esté en computadora abre el PowerPoint y comparte la pantalla con el resto. Y en el PowerPoint van armando cuadraditos con los problemas del grupo. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros ahora lo vamos a armar por política. Sí. Y lo que pongan es la cantidad de problemas que se les ocurra, ¿no? Sin relacionarlos, nada. No menos de 6 problemas. Si llegan más, mejor. Que el monto de las becas por ahí era insuficiente, más que nada. Bien. Causal de que la gente no continúe con el estudio. Pero tienen más en esta época donde hay bastante inflación, es como que el importe, el monto de la beca es insuficiente. No alcanzaría, digamos, para cubrir
lo que es los gastos de apuntes, libros, acceso a... Transporte. Claro. Bien. Bien. Y el primero que dice bajos recursos económicos, o sea, el programa en sí se inició también apuntando a la familia de bajos recursos. Una de las características que tenía era eso. Sí. Y se sigue yendo por ese camino. Y después teníamos lo que es la desigualdad de oportunidades. Ahí hablábamos sobre lo que es la desigualdad de oportunidades de esos jóvenes que pertenecen a esa familia de bajos recursos. Uh-huh. Ahí el primero, para precisarlo, sería, bueno, bajos o insuficientes recursos económicos de las familias de los jóvenes, ¿no? Eso sería, digamos, como para precisarlo. Y el otro ponías desigualdad de oportunidades también de los jóvenes de familias de bajos ingresos, sería, ¿no? Sí, sí. Si no queda la desigualdad de oportunidades en general, ¿no? Desigualdad, y estás hablando acá de toda la desigualdad de oportunidades o de alguna específica. En realidad me parece... Hablábamos... Sí. Hablábamos sobre lo que era la desigualdad para que pueda continuar ese chico, esa chica, con los estudios, porque en función de que pueda terminar sus estudios, le da la posibilidad después de poder conseguir un empleo más correcto. Entonces formal, sería una desigualdad de oportunidades de acceso a la educación, ¿no? Eso sería, ¿no? O sea, sí. Está hablando de oportunidades o desigualdad de oportunidades educativas para los jóvenes de familias de bajos ingresos, ¿no? Para formularlo con más precisión, ¿no? ¿Están de acuerdo el resto? Más detalle. En cuanto al equipo, sí. Bien. Y el resto también puedo opinar. Vamos al tercero. Dicen, elevado índice de embarazos jóvenes. Ese lo relacionamos con el 7, profe. Como que lo pensamos por esa vía, digamos. Que con respecto a las personas, digamos, a las chicas que están embarazadas y dejan, por ahí capaz dejan porque no hay guarderías o jardín, por ejemplo, las personas que trabajan, mamás que trabajan a la mañana y a la tarde, y quieren hacer o quieren terminar el secundario de la noche, no tienen por ahí dónde dejar a los chicos, digamos, y hay escasez de guarderías, digamos, por ese lado, digamos, lo relacionamos. Perfecto, está bien, clarísimo. Bien, el cuarto, ese ya estaba. Sí, dale, continúa. Sí, el cuarto ya lo leyó Andrés. Y el 5 dice alta tasa de deserción escolar. Bueno, explicaciones que la mayoría, digamos, a veces no termina el secundario. Por eso bien, lo relacionamos. Y el 6 dice escasas oportunidades de trabajo para jóvenes. Ajá. Claro, ese punto lo vemos desde el lado de que al no tener una formación o una capacitación en determinado rubro, cuesta insertarse en algún trabajo si es que lo hubiera, ¿no? Lo ideal sería acá en estos programas de que, aparte de capacitar, bueno, después puedan darle como la primera oportunidad, digamos, de tener el primer empleo, ¿no? Bien, sí, está perfecto. ¿Y qué falta? El 8. El 8, déjenme decirlo a mí y preguntarle al resto qué piensa. El 8 dice mayor difusión de cursos disponibles para acceder al primer empleo. Ahí están dando la solución en realidad. Claro. Tendrán que haber puesto que hay poca difusión. Ajá. O escaso conocimiento, si querés, ¿no? De los cursos disponibles en la población destinataria, ¿no? Porque la mayoría entendíamos que muchos no acceden a un primer empleo porque no tienen ni idea de los cursos de formación profesional que pueden... Falta de información. Claro, que pueden llegar a acceder a través de
este incentivo económico. Está Si bien hubiera alguna, está bien el si hubiera problema. alguna forma de... ¿Perdón? Está bien el problema, pero no está correctamente formulado. O sea, lo estás poniendo como una solución dada vuelta, como decíamos. Hay que difundirlo más. El problema es la falta de conocimiento, ¿no? Sí. Y después vemos cómo se soluciona, ¿no? Perfecto. Bueno, claro. Me parece buen trabajo. Seguramente ya han pensado más todavía problemas para verlo, pero incluso han empezado a pensar en relaciones, ¿no? Ustedes decían, bueno, el elevado índice de embarazo de los jóvenes es un problema no solo en sí mismo, sino sobre todo porque no hay guarderías, ¿no? Si hubiese muchas guarderías, muchos servicios de guardería, las mujeres podrían dejar los hijos y eso no tendría problema en la escolaridad, ¿no? O la alta tasa de deserción escolar también puede ser resultado de los bajos ingresos de las familias, ¿no? Perfecto. Hay que ir pensando ya en esas causalidades. Todavía no las utilizamos, pero está muy bien el trabajo. Bueno. Profe, consulta con respecto a lo que es progresar. ¿Con eso estamos, digamos, o no, me parece hay que seguir? Faltan problemas, sí, faltan todavía problemas. Faltan, perfecto. Listo. Sí. Ustedes general, calculen que más o menos un mapa de problemas tiene más de 20. Más de 20. Uf. Lo que pasa es que acá es como estaría apuntando a la tasa de deserción escolar, más que nada al embarazo más que nada apuntado a madres adolescentes. Mayor porcentaje. Sí, bueno, entonces poner embarazo adolescente más que jóvenes, ¿no? Porque en general que las jóvenes se embaracen es normal, ¿no? Incluso hasta deseable, ¿no? Pero, o no, qué sé yo, pero cada uno verá. Pero el tema es el embarazo adolescente, me parece como problema, ¿no? Sobre todo por los Porque temas. la deserción escolar puede ser por los jóvenes que ingresan a la delincuencia o a la droga muy temprano, entonces eso es un causal también. Incluso uno ahí podría poner varias, por ejemplo, el insuficiente conocimiento de los cursos es uno, pero seguramente hay otros problemas por el lado de la oferta educativa, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el embarazo produce abandono porque no se considera que puede haber gente con... O sea, que es incompatible casi tener un hijo a seguir escolarizado. Entre otras cosas, a veces por la rigidez de las propias escuelas, ¿no? Pero bueno, digo, para tirar una punta ahí por el lado de la oferta educativa seguramente hay problemas, bueno, por las familias, por el lado del mercado de trabajo, hay varias como campos de problemas que pueden seguir explorando. Pero bueno. Profe. Sí. Quería preguntarle si puedo hacerle un pequeño aporte a Claro. los chicos. Yo solicité la beca Progresar hace un par de años cuando estudiaba, y capaz un problema que pueden agregar es que se ponen muchas restricciones para solicitarla. Mucha burocracia, mucha presentación de papeles, mucho background familiar que piden también, capaz que pueden ir por ese lado. Sí, gracias, Sofía. Vos sabés que sí, eso estuvimos hablando también ahora, porque yo le decía a los chicos, yo también me metí y es como que viste muchas cosas que te solicitan y te ponías a pensar en la gente más vulnerable, en lo que uno de repente que entiende un poco de todo esto, o sea, nos cuesta. Imagínense, profesor, a toda esa gente que no tiene los medios como para hacerlo y estar tanto tiempo en la computadora, ¿no? Entonces, nada, es como que yo le decía a los chicos, estaría bueno que en otro momento, como para sumar gente y que ingresen a sumarse al programa no sé, de repente como... No, pero igual de todas formas... Igual de todas formas me parece que las becas esas se las inician en el colegio, me parece, ¿eh? Igual no... Yo estudiaba en la facultad y la solicité, sí. Sí, no, pero por ejemplo, yo he solicitado para mi nena, para mi hija, y por ejemplo, te hacen un montón de un cuestionario donde te preguntan si tenés piso de cerámico del baño, en qué utilizás el internet, si tenés internet, si no lo tenés. O sea, si tenés que reunir, por ejemplo, con este tema y trabaja, por ejemplo, ella tiene padres separados, entonces recibe un tanto por ciento de mi sueldo, ¿no? Y después tiene la mamá. Entonces, si los dos montos superan el sueldo mínimo, ya no se lo dan. Pero, por ejemplo, los gastos los sigue teniendo.
O sea, hay un montón de cuestiones con respecto a las becas. O sea, como decía Sofi. Sí. Esa experiencia, Luis, perdón, es de acá de Cava, porque me suena más a que es las becas de nivel medio de ciudad, que es otra. No, yo soy, no, de Cava no, de provincia. Progresar. Bueno, de todos modos, a ver, cuando nosotros identificamos problemas, no es que lo vamos a dejar. Hay alguien que tiene prendida la cosa y... El micrófono. El micrófono. Lo que digo es, uno identifica estos problemas no para cerrar la discusión acá, sino porque ahí hay que empezar a investigar. Acá hay una hipótesis que planteó Sofía, creo que es, diciendo, bueno, creo que hay una elevada burocracia, sí, una elevada complejidad de los trámites para acceder a las becas. Bueno, después no hay que quedarse con lo que dice uno inmediatamente, hay que empezar a investigar los problemas, a juntar información sobre ellos para ver cómo son, ¿no? Pero bueno, para nuestro ejercicio estamos bien. Pasemos a otro grupo para ir viendo, gracias al grupo de Progresar. Vamos con reciclado. Ahí cuando investigamos nos saltan otros problemas. Un problema nos va llevando a otro y nos va llevando a otro y así se empieza a crecer el listado. Claro. Por ejemplo, si uno dice, está bien, uno dice, vamos a simplificar los trámites, otros dirán, sí, pero el problema es que no se inscribe la población que debería inscribirse, la más pobre, y entonces termina siendo un programa que sobre todo recae o beneficia a gente que menos necesitada, por ejemplo. Entonces, no digo que sea así, pero digo, un problema te lleva a otro, como dice Horacio, ¿no? O a lo mejor no, lo focalizamos mucho, pero entran poco, porque no es accesible, hay mucha barrera, etc. Ahí empiezan a ver los problemas. Y en realidad, cuáles son los requisitos y después ver bien cuáles son los limitantes, digamos, porque, o sea, anotarse se anotan, pero ¿cuál es el colador, digamos, de todo el problema, de que van decantando, que no dan todas las becas Progresar, por ejemplo? Porque ahí porque se anotan un montón. Yo sé de chicos que se han anotado y no se les da. Bien. Bueno, vamos al que sigue, porque si no nos vamos a quedar en el Progresar. Vamos a reciclado. Vamos a reciclado, comparto. Acá. ¿Se ve? No, todavía no. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ok. Ahí sí. Bueno, nosotros fuimos con lo justo, 6 problemas. Nos costó un montón, porque nos confundíamos mucho con el tema de, bueno, solubilidad, esto y el otro, pero bueno, tratamos de poner 6 que no, en teoría para nosotros nos parecen que están bien. Bueno, importantes. El primero, alta contaminación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era el que habíamos puesto como ejemplo. Segundo, falta de concientización ambiental y o ecológica al ciudadano. Ahí creemos que lo que sucede es falta de educación, quizás, como para buscar una solución. ¿Los leo todos o tenemos que hablar de cada uno? Te comento, hago un comentario yo de los 2 primeros. Uno, precisame un poquito de cualquier contaminación estás hablando o de alguna específica, ¿no? Porque contaminación puede ser eso, auditiva, puede ser visual, puede ser, no sé. De gases, de auto. De gases. ¿Estás hablando de alguna específica o de la contaminación en general? Y de basura. ¿Cómo precisarías eso? Alta contaminación de basura en la cava. Residuos. Sí, ¿de residuos? De RCU, de residuos sólidos urbanos. Claro, eso podría ser. De RCU ponele en mayúscula. Ok. Residuos sólidos urbanos también agarra toda la basura, ¿no son las excretas, esas cosas, los residuos sólidos urbanos? ¿Cómo? Perdón. Bueno, no sé. Residuos sólidos urbanos a mí me suena también a todo lo que es excretas, la parte de cloacas y todo eso, pero a lo mejor no. Bueno, hay que ponerlo de una manera que te precise a qué te estás refiriendo, lo quiero decir. Después, incluso, ¿a qué tipo de residuo me estoy refiriendo? Sí,
la forma, generalmente hay lenguajes especializados para decir estas cosas, ¿no? Entonces hay que encontrar el lenguaje técnico que se utiliza. Por ejemplo, disculpe, profe, nosotros nos vamos a enfocar en el reciclado, por ejemplo, de lo verde, que en este caso vendría a ser plástico, cartón y otra cosa, ¿no? Bueno, si van a ser tan específicos, pueden hacer eso, ¿no? O sea, en realidad es eso. Todo lo que es residuo domiciliario de las empresas, ese tipo de basura. Lo que digo es que ahí... Residuo reciclable, básicamente. Sí, como estaba formulado, estaba muy abierto a la contaminación. Claro, sí, totalmente. Sí. Perfecto, perfecto. Y la segunda, para evitar nuestra segunda regla, es, en realidad lo que ustedes están hablando ahí es una falta de cultura ambiental, ¿no? Una cosa así. O sea, faltan ciertos Exactamente. hábitos, ¿no? Para eso hará falta concientización o a lo mejor empezar... En realidad, claro, que lo que es cultura para nosotros abarcaría el problema 2 y 3, pero lo separamos para no relacionar un problema y otro. El otro, claro. Entonces lo que pusimos fue, por un lado, falta de concientización, para hablar digamos, por el lado de la falta de educación y de conocimiento de ciertas cosas, de cómo hay que separar los residuos, y porque todavía sigue pasando y está afectando este problema. Y por otro lado, la falta de compromiso del ciudadano y de los grandes generadores se llama a los edificios o las empresas o escuelas que generan grandes toneladas de residuos. Falta de compromiso porque si bien tienen la educación, que está en el problema número 2, lo que falta, es el hábito. Está bien, bueno. Lo que decíamos con esto es que muchas veces quizás podemos tener conocimiento, pero hay veces que la gente no sigue tomando el trabajo de hacer esta separación o mismo de trasladar al tacho correcto. Por ahí tienen perfecto. La separación la tienen, pero... Sí. Yo por ahí pondría conciencia ambiental entonces, y en el otro compromiso, y me preguntaría si no sería bueno separar dos problemas en el 3. O sea, del ciudadano en general, los individuos, y el otro lado, el problema de los grandes... ¡Ay, lo pensamos nosotros! Sí, tenemos duda ahí. Y porque son dos cuestiones distintas. Consejo, sí, son dos puntos distintos. Y otro consejo para todos, traten de no empezar con falta. Sí. Porque falta indica la solución dada vuelta. En este caso, y más en este caso, como que es escasa o baja concientización, escasa concientización en la sociedad, escaso compromiso, o bajo compromiso. ¿Lo corregimos Porque ahora? falta tiende a esto de la solución. Sí. Okay. Claro, Horacio, perdón, discúlpame. Claro, porque de repente una palabra lo que es, ¿no? ¿Cómo te puede llegar a cambiar? O puede ser positiva o negativa, pero en cierta forma darte ya la solución a lo que estábamos pensando al problema. Hola, ¿verdad? Silenciar. Por ejemplo, nosotros pusimos mayor publicidad y estamos utilizando una palabra que ya me estaba también la solución, ¿verdad? No te escucho. Ahora lo entiendo, bien. Se cortó. Ah, ¿se cortó? Sí. ¿Qué decías? ¿Ahora escuchado, Horacio? Sí, ahora se escucha. Ah, bien. No, que te digo qué importante que es, y es verdad, llevarlo a ese análisis, porque ya la palabra, como vos decís, en el caso nuestro de la publicidad que habíamos puesto mayor, ya es como que nos estaba dando la solución, ¿verdad? Y acá cuando pone la palabra falta es lo mismo, o sea, puede ser negativa o positiva, pero ya es una solución que te está dando. Sí, aparte... No sé si me explico. Sí. Aparte siempre... No es el tema hay o no hay, siempre es insuficiente. Algo de conciencia hay, necesitamos más, ¿viste? ¿No? Algo de compromiso no es el que necesitamos para tener una ciudad sostenible. Bueno, bien. Claro. Bueno, muchas gracias. Sigamos. Ese sepárenlo el 3 entonces, vale. El 3. Okay. Porque los grandes generadores debe ser un problema en sí mismo. Ok. Lo ponemos después acá. ¿Sigo con otro igual? Sí, ¿Y después lo cambio? Sí. Bueno, precarización laboral de los recuperadores urbanos.
Bien. Acá ya nos metemos con el tema de la formalización del trabajo de ellos, la provisión de insumos necesarios para la seguridad, exactamente, en su trabajo, esto de que tengan un espacio como es la cooperativa del Centro Verde para poder hacer su trabajo y no en la vía pública como era antes, que les da cierta seguridad. Y bueno, va por ese lado, digamos. Por ese lado, sí. Bien, ahí mencionaste ya, ahí hay una buena punta para desarrollar todo un conjunto de problemas respecto a ese tema, ¿no? Sí, exactamente. te iba a decir eso. Desarrollaste como 3 problemas contándolo, vinculados a ese, para extender el mapa para otro lado. No, pero acá viene la pregunta. Si yo, por ejemplo, detallo uno por uno, como por ejemplo, sí, bueno, puedo poner falta de provisión de insumos, pero ahí yo ya no estoy dando la solución. ¿Qué necesito? ¿Insumos o no? ¿Vos qué estás queriendo decir? Que tienen... No, está... Porque tampoco es escaso... Porque ahí hay lo que hay muchas veces es, o sea, pocas, no solo hay precarización laboral, sino malas condiciones de trabajo. Una cosa es, o sea, uno no puede trabajar sin guantes acá, me imagino, ¿no? Claro, sí, está bien. La mayoría de la gente trabaja sin guantes. Eso son malas condiciones de trabajo en materia de instrumentos para trabajar. Y otro es malas condiciones de trabajo puede ser en términos de los lugares en donde se procesa, ¿no? Uno lo hace en la calle, digamos, de noche, sin nada, o en una planta, ¿no? O sea, estás viendo ahí toda una serie de cosas que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que una es la precarización laboral, pero otra es otro tipo de cosas que no están comprendidas en la precarización, como este tema de hacer un trabajo con los instrumentos inadecuados, ¿no? Ese es otro Exacto, tipo. perfecto. Lo vamos a arreglar entonces. Bueno, vamos por el quinto problema: baja cantidad de tachos, campanas y puntos verdes dentro de la ciudad de Buenos Aires. Eso hace que la gente quizás, si bien tiene, digamos, conocimiento de la separación de residuos y todo, al no tener las cosas tan a mano, no lo hace, no lo separa. Vos salís a la calle, tenés el contenedor negro, pones todo directamente ahí. No vas a tomarte el trabajo de caminar capaz que 3 cuadras o ir a un punto verde que están dentro de las plazas, algunos son móviles, otros fijos, para llevar esa basura que se recicla. O sea, no solo hay baja cantidad, sino también que están mal distribuidos. Y por ahí hasta mal señalizados incluso. Bueno, está bien, perfecto. Sí. Y después deficiencias en la logística post-recolección. Acá lo que pensamos... a ver, los recuperadores urbanos se encuentran en un punto, quizás sea en un barrio, en una villa de emergencia donde ellos viven, se junta todo el grupo, pasa un micro que los recoge, los lleva al punto en donde ellos tienen que recoger, en su límite, les dan los bolsones, ellos juntan los residuos, vuelven ahí, hay un camión, ponen los bolsones y se vuelven a subir al micro. Y muchas veces lo que pasa es que no van solos, sino que van acompañados para que la tarea sea más fácil y llevadera para ellos, o sea que van con la mujer, con la hija. Y bueno, esto es un problema también, obviamente. ¿Cuál es el problema? No, el problema es la deficiencia en la logística, que es lo que ponemos acá, que es que quizás no hay no sé, quizás un listado para poder tomar presentismo, para que haya una autorización, para que haya, porque no sé cómo formularlo, estoy pensando, Sí, pues hay que buscar el grupo me quiere ayudar porque lo hablamos. Pero eso va de la mano de un control que no se hace, digamos, de hecho de que no haya un listado y diga, bueno, quién es la persona que efectivamente debe ir, habla de una falta de control también. Está bien, pero también por ese lado. De cualquier colectivo, sí. lo llevan de una manera quizás que no, parados, todos hacinados y como sardinas. Bueno. Y quizás como que habría que reordenar esa parte también, que forma parte quizás de la precarización de la que hablábamos, pero es como otro subtema. Pero ahí... Los hijos también es interesante, lo que dijiste, ¿no? Lo de los hijos también es interesante. Si tienen que venir a realizar el trabajo con los hijos, también es un problema, ¿no? Porque esos hijos dejan de realizar otra actividad que por ahí deberían estar en la escuela, o por ahí deberían estar en la casa, en otro entorno, ¿no? Entonces ese es otro problema que se puede derivar.
Sí. Ahí ya relacionamos, claro, nuestra política con otra política de las que podemos estar hablando acá dentro del grupo, de la materia. Pero lo que les planteo ahí está bien el paquete de problemas que estás enunciando, ahí están enunciando ustedes, pero de nuevo acá necesitamos formulaciones más precisas, porque decir deficiencia en la logística de recolección es como decir problemas en la logística de recolección. Y lo que hay que poner acá es qué problemas, ¿no? Por ahí lo que hay es mala organización del traslado de los recolectores, o hay una consecuencia de la mala logística que es el trabajo infantil, o bueno, precisarlo, pero digo, no es que hay que tenerle miedo, pulimos esto para decir, bueno, acá tenemos que precisar. Sí, obvio. Lo que entiendo es que quizás nosotros en algunos problemas que pusimos, lo que hicimos fue verlo de manera más macro, y dentro de ese problema que nosotros pusimos podemos estar rescatando 2 o 3 problemas más que salen de ese. Bueno. Y que armamos el mapa del problema que hablábamos anteriormente. Exacto. Pero digo, siempre que ponemos problemas de acceso a tal cosa, problemas de, o deficiencias de, o en todo caso, bueno, podríamos poner una logística, hay una logística de una organización de la logística, un mal sistema de logística, un deficiente logística para el traslado de los trabajadores, o para lo que fuera. Bueno, pensarlo es mejor. Pero está bien, hay todo un tema de logística ahí, un campo de logística, así como hay un campo de las condiciones de trabajo, hay como un campo de la contaminación y de las cosas, hay un campo de en donde hay varios problemas que ustedes pueden sacar. Este es el trabajo, ¿no? O sea, ustedes fíjense, y en realidad ustedes están acá, estoy seguro, sobre todo los que trabajan en este tema, reproduciendo el análisis que el programa mismo está haciendo, no están inventando ustedes de la nada, ¿no? Están reproduciendo eso y seguramente hay información y evidencias y datos para darle más forma a los problemas y para hacerlo más cotejable en la realidad, para poder incluso... ¿Se acuerdan que decíamos que los problemas son una variación, son una variable, y que hay indicadores, a veces cuantitativos, a veces cualitativos, para ver en qué situación están, ¿no? Entonces yo digo... alta precarización laboral de los recuperadores urbanos, puedo decir, y sí, hay tantos recuperadores urbanos y solo la mitad tienen monotributo social, el resto nada. Entonces, o la mitad, un tercio, o lo que sea el problema, ¿no? Bueno. Eso que dice Daniel, déjame complementarte un poquito, es muy interesante, ¿no? Para todos, ¿no? No para solo este grupo, para todos los grupos. Imagínense, por ejemplo, acá en el reciclado, el nivel de organización que hay ahora, y existen estos problemas, imagínense años atrás, cuando no estaba este nivel de organización, ¿qué problemas habría? ¿No? Imagínense ese ordenamiento del que hablamos, cómo sería previo a la política, y ahí van a emerger un montón de problemas, ¿no? O sea, ahora los promotores ambientales que nos cuenta Sonia, los pasa a buscar un camión, están organizados, con una remerita que los identifica. Bueno, antes no, antes andaban todos cada uno por su lado, estaban expuestos al peligro de la calle, ¿no? Del tránsito, de que te pise un auto, de que esto, de que no te identifiquen. No estaban los tachos verdes, cada uno tiraba por cualquier lado. Bueno, ahí van apareciendo un montón de problemas. Entonces, los invito a todos a que piensen la política, cómo estaba la situación previo a que la política existiese. Entonces ahí van a aparecer muchos problemas. Bueno, mientras estamos hablando... Sí. Capaz que es lo mismo, porque lo habíamos hablado. Nosotros también pensábamos esto, ¿no? Cuando hablaban de los problemas que aparecían, eran problemas anteriores a la política que nosotros estamos trabajando. Y que supuestamente esta política lo que hizo fue quizás dar cierta solución a esos problemas, obviamente siempre van a quedar cosas por resolver. Entonces, por un lado, teníamos esa duda, porque nosotros estamos poniendo quizás problemas que pueden ser anteriores a esta política que nosotros estamos trabajando, y después hay problemas que surgen luego de la implementación de la política. Porque, por ejemplo, esto de los camiones y de los micros, la logística, la precarización laboral, eso sí se puede tomar como anterior también, pero por ejemplo lo de la logística es
consecuencia de la implementación de esa política, porque anterior a eso no existía directamente nada para los recuperadores Bueno, urbanos. viajar en tren, que lo decíamos. Claro. Que lo mencionábamos, No. que antes se trasladaban en... Sí, sí. Entonces, ahí, ¿cómo manejamos el trabajo? ¿Se No. entiende lo que quise Sí, decir? totalmente. La primera, sirve mucho también el problema que están planteando ustedes. La primera cosa es que todos los problemas tienen historia, ninguno se queda quieto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que lo que nos interesa ver incluso es la variación de ese problema. A lo mejor ese problema era chiquito y aumentó, o era grande y disminuyó, qué sé yo. Entonces, es eso. Y después, toda política, como acaba de decir Sonia, no solo resuelve problemas, que no los termina de resolver nunca, yo no creo que siempre, en todo caso, lo cambiará por otro, pero también crea nuevos problemas. Y entonces hay que ver que este mapa que vamos a estar construyendo no es un mapa estático para ahora, es un mapa que vamos haciendo y revisando, sea en el papel cuando lo hacemos, pero si no en el papel, que la mayoría de las veces no en el papel, en la cabeza, ¿no? Quien está analizando las políticas está analizando los problemas nuevos que aparecen. Él sabe que si ataca este va a aparecer este otro, ¿no? Que si yo creo un sistema de este me va a aparecer un problema en logística. Antes de que hubiera un sistema así, no había ningún problema en logística, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan lo que decía, de lo que decía Horacio en el diseño? Cada movimiento que hago tiene consecuencias e implicancias, en términos de problemas y en términos de cómo tengo que ir reorientando la estrategia. Piensen esto no como una foto, sino como una película. Piensen siempre que el tiempo y la evolución es el lugar en donde viven las políticas, ¿no? No hay ninguna política, un equilibrio estático, como piensan a veces los economistas, ¿no? Siempre son dinámicas, ¿no? Yo les voy a pedir ahora, le agradezco al grupo ese, les voy a pedir a los otros 3 grupos que me esperen, lo retomamos su exposición la clase que viene, o sea, empezamos con la de ustedes, pero quisiera ir incluyendo otro tema para que vayan incluyendo en este ejercicio que ustedes tienen que continuar, que es el siguiente. Así que lo voy a dejar en espera al resto, incluso el grupo de remediar puede ir haciendo su presentación en la computadora y nos lo trae para la vez que viene, ¿no? Bueno, empiezo a plantearles el próximo pasito que yo quisiera que ustedes den. Voy a primero acceder a la presentación. La están viendo, ¿no? Entonces, esto era el primer ejercicio, ¿no? Acá yo me metí en el ejemplo que teníamos de empleo joven, ustedes se han metido en el de ustedes, ¿no? Pero bueno, el próximo paso es identificar lo que vamos a llamar el problema focal. Si yo tengo un buen mapeo de problemas, lo que voy a ir... Quedó en fase 2. Sí, quedó en blanco. Ahí está. Sí. De todo ese conjunto de problemas, la política siempre, un momento crítico es seleccionar cuál es el problema que la política quiere resolver. ¿Y cuál es el problema focal? Acá fíjense la definición. El problema focal es el problema que define la posición del actor en el campo y organiza su explicación de la situación. Es la razón de ser de la política, lo que define sus logros o su falta de ellos. Permite imprimir la dirección estratégica. Por ejemplo, uno de los problemas que había identificado el grupo recién era la falta de conciencia ambiental de los ciudadanos, ¿no? Preguntémonos si ese puede ser el problema focal que elija la política. Si la política ha elegido eso como problema focal, si yo tengo gente con mayor conciencia ciudadana, ciudadanos con mayor conciencia ambiental, la política habrá tenido éxito. ¿Es así o no? Les pregunto al grupo. No sé si es el, Creo que no sé sí. si es el problema focal, porque no
No dependería el éxito quizás de la mayor conciencia de la gente. Nosotros lo que tenemos que hacer, para mí, es el problema número 1, que es resolver el tema de la alta contaminación de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Porque eso abarca, engloba, no solamente la concientización, sino el reordenamiento de los recuperadores en la calle, para que mayor cantidad de ellos, mayor participación, para que se resuelva ese problema. No es solamente la concientización, con eso no hacemos nada. Lo creo yo, no sé si estoy en lo cierto. No, es que en realidad es así, porque por más, o sea, como decíamos, por más consciente que seamos de que tenemos que reciclar y todo esto, tenemos el tacho verde a 5 cuadras y no lo llevo porque me queda 5 cuadras. Bien. Entonces, O sea, tenemos conciencia de que tenemos... estarían insatisfechos como resultado del programa si el resultado de todo el programa es que haya gente con más conciencia. Eso es importante, puede ser crítico, puede ser clave, pero no es lo que marca el éxito o el fracaso del programa. Resuelve, claro. No es lo que marca la definición, la misión que tiene la política. La razón de ser de la política no es generar conciencia, sino otra cosa que está más cerca de el reducir la contaminación ambiental por el exceso de basura en la calle. Bien. Yo creo que sí. Bien. Después veamos si el foco de la política está puesto en la contaminación, o otro candidato, ¿cuál sería? No me quiero, está ladrando el perro porque se están... Está bien. Perdón. Yo creo que en realidad, perdón, ¿no? Yo creo que Dale, nos bancamos el perro, sí. No, cada vez que se va alguien, ladra así, ahora ya está. Yo creo que nosotros al principio del trabajo habíamos puesto el foco en la formalización del empleo de los recuperadores urbanos. Después lo que fuimos haciendo, a medida que fuimos viendo las guías que se fueron mandando, fue también sumar, como un problema más macro, el tema de la contaminación y de la concientización y de todo esto. Bien. Así que... Está bien, Sonia. Creo que lo resolvamos ahora. No lo resolvamos ahora. Lo que sí quiero rescatar de esta pequeña conversación es el tipo de discusión que uno tiene cuando selecciona cuál es el problema focal de la política. No es lo mismo decir la conciencia de los ciudadanos, no es que la contaminación ambiental por causa de la basura, que la precarización del trabajo de los recicladores. Elegir estas tres políticas me lleva a direcciones totalmente distintas, ¿no? Si yo selecciono el problema de la conciencia ciudadana solamente como problema focal, entonces voy a hacer un programa que va a ser de campaña, de educación en las escuelas, me voy a ir para ese lado. Si elijo la contaminación ambiental, voy a modificar el sistema de recolección de basura, qué sé yo, y si elijo solo el de regularización del trabajo, o sea, de la precariedad de los trabajadores, por ahí voy a hacer un trabajo distinto. Bueno, elegir el problema focal es elegir la dirección de la política, ¿no? Igual sigo sosteniendo que entonces nosotros el objetivo es reducir la contaminación. Bien. Y eso va a englobar tanto el tema de los recuperadores urbanos como la concientización del ciudadano y de los grandes generadores. Pero fíjense, el problema focal lo que te marca es la dirección de la política. No quiere decir que el problema focal sea lo único importante, ¿no? El cómo ataque eso, los problemas que voy a seleccionar para atacar van a ser otros que no son el problema focal. Uno no resuelve la contaminación atacándola directamente, la resuelve por sus causas, y las causas críticas van a ser aquello que atacar. Pero bueno, entonces la discusión es esta. Una consulta. O sea, el problema focal, en definitiva, es como un poco abstracto, digamos, en el sentido de esto, por ejemplo, reducir la contaminación, que es algo como muy, y lo digo en eso como también nosotros que tenemos que procrear, es como el acceso a la vivienda, digamos, es algo como medio abstracto y después se va desenglosando en acciones concretas. ¿Algo así sería? Sí, es abstracto en el sentido de que no es una acción concreta, no lo ataco directamente, ¿no? Vos hiciste una buena propuesta para el progresar, que es nuestro problema focal es el acceso a la vivienda de determinado grupo de población, ¿no? Tenemos que atacar eso. Claro, no hay una operación que sea acceso a la... El problema es bien concreto.
Hay gente que dice, che, yo no accedo a la casa, ni estoy en condiciones de acceder, ni voy a acceder ahora. Para esa persona es muy concreto. No es concreto en el sentido de que yo no tengo una acción directa para atacarlo, sino que tengo que operar sobre dar crédito, la falta de crédito, la falta de, no sé, los trámites para acceder, lo que sea. Pero sí en ese sentido es menos concreto en términos de menos accionable. Hay que operar, hay que atacarlo indirectamente, no lo atacás directamente, es como una fortaleza a conquistar. Lo mismo en el caso... Claro, quiero decir, ahí vienen todos estos problemas que estamos enumerando, ¿no? Digamos. Exacto, los que dejamos como no problemas focales no es que sean poco importantes, a lo mejor ahí están las claves de la solución. Exactamente. Claro. Lo mismo con sería si los registradores urbanos es la solución al problema. ¿Cómo? Claro, si los formalizar urbanos es la solución al problema. Es una forma de solucionar ese problema, incluso de acuerdo a una concepción. Yo no quiero, como decíamos la otra vez, solo resolver el tema de cualquier forma el problema de la contaminación, sino incorporando a los recicladores urbanos como parte de la solución. Exactamente. Así que bueno, pero el ejercicio, pero siempre el segundo paso que vamos a tener, aparte de formular los problemas, es seleccionar el problema focal. La falta de ingresos de las familias, en el caso del progresar, ¿es el problema focal? Sí, yo aumento los ingresos de la familia. ¿Puedo decir que el progresar ha tenido éxito? No. No. No, me parece que el problema es la no continuidad de los chicos en el estudio. El problema no es que la familia no tengan ingresos, sino que los chicos no pueden seguir los estudios. Entonces, los chicos y las chicas de esta edad. Entonces, que el tema de la familia, los bajos ingresos de la familia es una causa poderosísima, digamos. Y entonces, por eso, en ese sentido, lo ataco y le doy la beca para que puedan hacer lo que sé yo. Pero bueno, entonces el problema focal es esto, ¿no? Y fíjense, yo cuando en el caso del empleo, que hablamos recién de las políticas de empleo, este es un caso real, yo siempre lo cuento porque yo les conté, tuve subsecretario de empleo entre el 2003 y el 2007, 2008, y cuando ahí el Ministerio de Trabajo se planteó la política de empleo juvenil, una de las cosas que se planteó de empleo juvenil, no, de empleo, es año 2003, 2004, la tasa de desempleo ya no estaba en el 21% que había llegado en el 2001, pero sí estaba en el 16-17% todavía, estaba alta, ¿no? Entonces que teníamos un grave problema, de una situación de empleo grave en el 2003, ¿no? Y lo describimos, ¿qué significa grave para nosotros? Y ahí empezamos a buscar los indicadores, los descriptores del problema focal. Es bueno que lo precisemos. ¿Qué quiere decir alta contaminación en la basura? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuáles son las manifestaciones de eso? ¿No? Por ejemplo, acá lo que teníamos era alta desocupación y precariedad del empleo entre los jefes de hogar entre 24 y 45 años. O sea, en esa época el problema era que la tasa de desempleo era alta y sobre todo en los que mantenían a las familias, que son los jóvenes entre esa edad, digamos, ¿no? Y a su vez había un núcleo de trabajadores de alta desocupación muy numeroso, con desocupación de larga duración. Lo que se dice en el mercado de trabajo es, una cosa es estar empleado 2 o 3 meses, podés volver, pero si estuviste empleado 1 o 2 años, los que vuelven al empleo, o sea, te cuesta muchísimo más volver al empleo, ¿no? Se conforma lo que se llama un núcleo duro de desempleo muy difícil de remover. Bueno, esa era la situación ahí. Había una alta desocupación y precariedad del empleo en trabajadores de baja calificación. Ahí teníamos los que no estaban, los menos educados, los menos calificados, eran los que más alta tasa de desempleo. Y después había una alta desocupación en algunos grupos específicos, como en trabajadores jóvenes, pobres, sobre todo si eran mujeres, ¿no? Eso era la descripción del problema de empleo en el 2003. Estos descriptores, que ustedes pueden elegir los suyos para cada uno de los problemas, sobre todo el problema focal, son lo que Matus llama el marcador del juego.
yo tengo que saber si voy ganando 1-0, 2-0 o perdiendo 4-0 en la política, ¿no? Y para eso tengo que tener el marcador, como en el fútbol, es la cantidad de goles que uno marca en el arco contrario, digamos, ¿no? Entonces, si yo bajé la desocupación y la precariedad del empleo entre los jóvenes de 25 a 45 años, si yo disolví gran parte del núcleo de desempleo de larga duración, entonces tengo un desempleo más corto, si los trabajadores de baja calificación empiezan a tener mayor acceso a los puestos de trabajo, y si estos grupos más desfavorecidos empiezan a disminuir, quiere decir que mi política está logrando los resultados que queríamos, ¿no? Está no sé si ganando 1-0, pero por lo menos está empatando, dejó de perder, ¿no? Entonces, es bueno entonces, cuando uno identifique el problema focal, ¿cómo me voy dando cuenta si mejora la situación respecto a la contaminación de residuos sólidos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué me voy a dar cuenta? Por las toneladas de plástico, qué sé yo, que no se reciclan, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Horacio. Sí, gracias. Los descriptores, para que tengan una idea, es como la foto total del problema. O sea, son distintas formas que toma el problema que abarcan la totalidad. O sea, es esto, es decir, bueno, es describir el problema con distintos tipos no serían tipos de problemas, sino son manifestaciones, cómo se representa el problema. El problema de la basura se representa en tantas toneladas anuales, se representa en condiciones de, no sé, de contaminación en el agua, así. Son distintas fotos que marca el problema en su totalidad. O sea, hay tantos descriptores hasta que se manifieste todo el problema. Puede haber 1, puede haber 3, puede haber 20. Pero, por ejemplo, en el caso de estos descriptores que están acá, alta desocupación de precariedad en el empleo entre los jefes de hogar, hay que explicar también por qué sucede esto, digamos, la causa de esa desocupación, o con describir esto ya se completaría. Acá estás describiendo el problema focal, que era una grave situación de empleo en el país, eso era. La explicación de por qué eso se produce van a estar en todos los otros problemas que estaban en la anterior. Van a estar acá, la voy a sacar de acá. Por eso no son causas del problema, son manifestaciones del problema, cómo el problema se representa, cómo el problema se nos representa a nosotros. Daniel en ese ejemplo decía, bueno, acá tenemos una situación grave de empleo en el país. ¿Y por qué? Y porque tengo una alta desocupación de jefes de hogares entre 25 y 45 años. Porque tengo un núcleo numeroso de desocupados. Fíjate que no hay relación que uno lleva al otro, sino que es cómo se le manifiesta el problema al actor Daniel del Ministerio de Trabajo del 2003. La tentación acá es poner consecuencias, y las consecuencias no son descriptores del problema, sino manifestaciones. Ahí está, claro, yo hablo de las consecuencias está bien. Claro, no son ni causas ni consecuencias, ninguna de las dos. No pondría muchas, por ejemplo, enfermedades qué sé yo, causadas por... No, eso es otra cosa, digamos. No es el descriptor, ¿no? El descriptor en todo caso acá es medir acá cuánta basura sin reciclar hay, por ejemplo, ¿no? Si aumentó o no, sin procesar, etcétera, etcétera. A veces, muchas veces, lo que se trata es del mismo problema, pero aplicado a grupos de población, que es la estrategia acá, ¿no? Acá estoy viendo cómo el problema se manifiesta en determinados grupos de población. El de los jefes de hogar. O por ejemplo, otra cosa que te utiliza mucho es la comparación. Vos decís, bueno, Buenos Aires, que es una ciudad igual a Bogotá, parecida, ¿no? No sé si es igual a Bogotá, pero estoy tirando cualquiera, pero Buenos Aires tiene unos niveles de contaminación del 25%, y Bogotá, que es una ciudad similar, tiene niveles de 13%, y toda la ciudad del mundo más o menos tiene niveles de 13%. Bueno, esta es una manifestación del problema. Buenos Aires como ciudad está elevadísimo a comparación de otras ciudades similares. O sea que entonces, se puede comparar para hacer una descripción también. Sí. ¿Cuán lejos está? Con algo similar, ¿no? Sí. Porque eso sería una manifestación del problema. O se utiliza mucho en las provincias, no sé, decir, bueno, la tasa de
Sí, sería un parámetro también para poder La identificar. tasa de deserción en todas las provincias del 1% y en la provincia de Buenos Aires del 5%. O sea, está una tasa más elevada que todo el resto del país. Y esa sería una manifestación de que el problema acá es más grave que en el resto del país. Y después, una última cosa para no sacarlo, es, ¿vieron esta flechita que hay acá a la derecha? Esa flechita lo que dice es la tendencia del problema. En este caso, en ese 2003, estaba empeorando. En realidad estaba empezando a mejorar, ¿no? Ahí. Hay problemas, incluso para cada uno de estos descriptores uno podría ponerlo. Hay problemas que por sí mismos tienden a mejorar, ¿no? Están en una situación de mejora. Pero a lo mejor mejoran a un ritmo que no es el suficiente. Uno puede decir, y sí, está bajando la tasa el nivel de contaminación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero no es el suficiente, no de la manera que querríamos. Tendríamos que ir mejorando mucho más. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil está disminuyendo desde hace muchos años. Ahora, todavía se mueren el 9% de los chicos, 9 por 1000 de los chicos que nacen, ¿no? Y eso es, comparativamente con otros países, muy alta, ¿no? Y sobre todo, en algunas provincias todavía está arriba del 10%, en Chaco, Formosa, etcétera, ¿no? Entonces, si bien está mejorando, si bien tiene una flecha para arriba, está mejorando a un nivel que todavía no nos satisface, ¿no? Querríamos una tasa que esté al 3, el 4%, ¿no? Hay otros problemas que se mantienen en una eterna mediocridad, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, a ver, en la última década la tasa de abandono escolar no aumentó, pero tampoco disminuyó, y estamos en un nivel alto, ¿no? Entonces eso no nos satisface. Y hay otros que están empeorando, o sea, la no continuación de los chicos de los estudios puede estar empeorando, sobre todo si venimos de una época de aumento del desempleo, pandemia y esa cosa. Bueno, entonces, y no es lo mismo estar frente a problemas que se agravan, que a problemas que están mejorando, aunque no al ritmo necesario, o a problemas que se mantienen. Son también tres tipos de políticas distintos. Está bueno que cuando seleccionemos el problema focal nos preguntemos cuál es la tendencia de los últimos años y de futuro. Un poco lo que planteaba Sonia y creo que Nazarena, que es también la historia de estos problemas, las tendencias pasadas y las proyecciones futuras, ¿no? Hay problemas que uno interviene en los que uno interviene que están agravándose. Entonces ahí el tipo de estrategia es distinto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los precios de los alimentos parece ser una cosa que se está agravando en los últimos tiempos. Entonces el tipo de política que tengo que hacer ahí tiene que ser consciente de esa situación, ¿no? Entonces hay otras cosas que no están en lo mismo, ¿no? Pero entonces, bueno, creo que este es el enunciado del problema focal, estos son los descriptores del problema focal y el icono de tendencia. Esos tres son los elementos que definen el problema focal, ¿no?